presencia del Señor. Amo al Señor porque escucha mi voz suplicante, porque inclina su oído hacia mí el día que lo invoco. Caminaré en presencia del Señor. Caminaré en presencia del Señor. Buenos días. Buenos días, hermanos, bienvenidos a nuestra celebración del día de hoy. Ponemos en las manos del Señor, en acción de gracias al justo juez, las necesidades de la señoras Pérez Ávila, por la salud de Rosy Figueroa, Roberto Romero, Socorro Betancourt, Diana García Rocha, por el eterno descanso de María Eufemia Arenas, Samuel Huitzil, Isaura Papaki, Vicente Aguirre, Maura Hernández, Nabor Luna, Wenceslao García, Juan Tlapaltotoli, Carmen López, Virginia Guzmán, Gabriel Figueroa, Juana Ramírez, Ruth Torres, Tomás González, Lucrecia Gámez, Daniel Minto, Lilia Mexica, Salustia Teutle, Óscar Mora, María de los Ángeles Torres, Susana Tlapalama, José Luis de Ita y Elvia Victoria Navarro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que el Señor Jesús los encamine hacia el amor de Dios Padre y les dé la perseverancia para renovar su compromiso bautismal y que su amor misericordioso descienda y esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. En el día en que celebramos la victoria de Cristo sobre el pecado y sobre la muerte, reconozcamos que estamos necesitados de la misericordia del Padre para morir al pecado y resucitar a la vida nueva. Arrepentidos decimos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Oremos. Señor Dios, que nos mandaste escuchar a tu Hijo muy amado, dígnate alimentarnos íntimamente con tu palabra, para que, ya purificada nuestra mirada interior, nos alegremos en la contemplación de tu gloria. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Vamos a escuchar con atención la palabra de Dios. Lectura del libro de Génesis.
En aquel tiempo, Dios le puso una prueba a Abraham y le dijo: Abraham, Abraham. Él respondió: aquí estoy. Y Dios le dijo: toma a tu hijo único, Isaac, a quien tanto amas, y vete a la región de Moria, a ofrecérmelo en sacrificio, en el monte que yo te indicaré. Cuando llegaron al sitio que Dios le había señalado, Abraham levantó un altar, acomodó la leña, luego ató a su hijo, lo puso sobre el altar, encima de la leña, y tomó el cuchillo para degollarlo. Pero el ángel del Señor lo llamó desde el cielo y le dijo: Abraham, Abraham. Él contestó: aquí estoy. El ángel le dijo: no descargues la mano contra tu hijo, ni le hagas daño. Ya veo que temes a Dios. ¿Por qué no le has negado a tu hijo único? Abraham levantó los ojos y vio un carnero, enredado por los cuernos en la maleza. Atrapó el carnero y lo ofreció en sacrificio en lugar de su hijo. El ángel del Señor volvió a llamar a Abraham desde el cielo y le dijo: juro por mí mismo, dice el Señor, que por haber hecho esto y no haberme negado a tu hijo único, yo te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y las arenas del mar. Tus descendientes conquistarán las ciudades enemigas. En tu descendencia serán bendecidos todos los pueblos de la tierra, porque obedeciste a mis palabras. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Siempre confiaré en el Señor. Siempre confiaré en el Señor. Aún abrumado de desgracias, siempre confíe en Dios. A los ojos del Señor es muy penoso que mueran sus enemigos. Siempre confiaré en el Señor. De la muerte, Señor, me has librado. A mí, tus esclavos, e hijo de tu esclava, te ofreceré con gratitud un sacrificio e invocaré tu nombre. Siempre confiaré en el Señor. Cumpliré mis promesas al Señor ante todo su pueblo, en medio de su templo santo que está en Jerusalén. Siempre confiaré en el Señor. Segunda lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, si Dios está a nuestro favor, ¿quién estará en contra nuestra? El que no nos ha escatimado a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no va a estar dispuesto a dárnoslos todo junto con su Hijo? ¿Quién acusará a los elegidos de Dios? Si Dios mismo es quien los perdona, ¿quién será el que los condene? ¿Acaso Jesucristo, que murió, resucitó y está a la derecha de Dios para interceder por nosotros? Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Honor y
gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. En el resplandor de la nube se oyó la voz del Padre que decía: Este es mi Hijo amado, escúchenlo. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús tomó aparte a Pedro, a Santiago y a Juan, subió con ellos a un monte alto y se transfiguró en su presencia. Sus vestiduras se pusieron esplendorosamente blancas, con una blancura que nadie puede lograr sobre la tierra. Después se les aparecieron Elías y Moisés conversando con Jesús. Entonces Pedro le dijo a Jesús: Maestro, qué a gusto estamos aquí. Hagamos 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. En realidad no sabía lo que decía porque estaban asustados. Se formó entonces una nube que los cubrió con su sombra, y de esta nube salió una voz que decía: Este es mi Hijo amado, escúchenlo. En ese momento miraron alrededor y no vieron a nadie sino a Jesús, que estaba solo con ellos. Cuando bajaban de la montaña, Jesús les mandó que no contaran a nadie lo que habían visto hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Ellos guardaron esto en secreto, pero discutían entre sí qué querría decir eso de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estamos en el segundo domingo de Cuaresma y las lecturas, la palabra de Dios nos quieren seguir ayudando para seguir este proceso de renovación, de cambio, de reestructuración de nuestra vida, de corrección de errores, de todo esto que significa la conversión, de convertir nuestra vida a Dios. Y en las lecturas del día de hoy podemos encontrar un programa que nos puede ayudar a ir avanzando en este camino cuaresmal de renovación interior. Podemos comenzar por meditar acerca del gran amor que el Señor Dios nos tiene y que se manifiesta claramente en la entrega que el Señor Dios, que el Padre, hace de su Hijo. Nos presenta por ello la primera lectura, el relato del libro del Génesis, en el cual otro papá, Abraham, está dispuesto a entregar a otro hijo, Isaac, que por mandato del Señor Dios, dice el texto que hemos escuchado, probando a Abraham, es mandado a que se sacrifique. El padre, en este caso Abraham, muestra el gran amor que tiene por Dios, la fe, la confianza que tiene, porque es su primogénito. Para empezar, Abraham había recibido la promesa de que sería el padre de una gran nación. Y resulta que después de muchos esfuerzos tiene a su hijo, Isaac, y resulta también que el mismo Dios le manda a que mate, a que sacrifique al hijo que significaba el cumplimiento de las promesas de Dios, porque tanto Abraham como su esposa Sara ya eran gente muy grande, muy mayor. Entonces Abraham, además de tener un gran amor por su hijo como todo padre, además
reconoce y descubre en ese hijo el cumplimiento de las promesas de Dios, y entonces el sacrificarlo significaba que entonces iba a ser más difícil y más complicado que esas promesas de Dios se realizaran. Él tiene una gran confianza en Dios. Él no entiende cómo le va a hacer Dios para darle una gran descendencia si le está pidiendo sacrificar a su hijo nacido en la ancianidad. Y además tiene un gran amor por Dios porque le entrega lo más valioso que tiene. En esta imagen nos manifiesta el texto sagrado, el texto del Génesis, que aquel que está dispuesto a dar lo más valioso que tiene está manifestando también un gran amor. Y si nosotros hemos recibido de parte de Dios, como nos lo dice San Pablo en la carta a los Romanos, que también hemos leído como segunda lectura, si no ha escatimado en darnos, en entregarnos a su propio Hijo a la muerte por nuestra salvación, entonces eso significa que el Señor Dios, que el Padre, a través de esta entrega amorosa, nos está mostrando el gran amor que tiene hacia nosotros. En el caso de Abraham y con su hijo Isaac, pues nos dice el texto que el Señor Dios, a través de su ángel, detiene este sacrificio que estaba a punto de hacerle, y solamente lo que quería era probar hasta dónde llegaba su fidelidad. Nosotros, en este momento de nuestra vida, ¿qué estaríamos, para empezar, qué es lo más valioso que tenemos? ¿Y estaríamos dispuestos a entregar eso más valioso por Dios? En este tiempo de Cuaresma, ¿qué tanto estamos dispuestos a sacrificar por lograr aquello que deseamos, aquello que queremos, que en nuestro caso, en este camino cuaresmal, sería la purificación de nuestra alma, es ser mejores cristianos, mejores personas? A veces ni siquiera estamos dispuestos a entregar aquello que nos hace mal, aquellas personas que poco a poco van lastimando nuestra vida, que sabemos que nos llevan y que nos conducen al pecado, y que sin embargo ahí las estamos cuidando y las estamos consecuentando como si fueran un tesoro. No estoy diciendo que las personas en sí mismas no lo sean. Todo ser humano es un regalo de Dios, es una bendición. Pero si sabemos que hay personas que nos hacen daño, que nos encaminan al mal, que nos llevan al pecado, ¿por qué continuamos con ese tipo de relaciones? Mejor cortar y seguir adelante pidiéndole al Señor Dios que los ayude y que los bendiga en su camino, y a nosotros nos bendiga en el nuestro. De la misma forma podríamos sacrificar tantos pasatiempos, tantas formas de ocupar nuestro tiempo que tampoco nos hacen bien, que nos encaminan al pecado, que nos llenan de tentaciones, que nos llenan la mente de malos pensamientos. Y recordemos que el pecado comienza en la mente, comienza en los pensamientos. Si nosotros dejamos que nuestra mente empiece a abrigar malos pensamientos, si nosotros empezamos a dejarnos seducir, a manosear aquellos malos pensamientos, entonces llegará un momento en que eso se convierta en sensación, en emoción, y estaremos ya listos y preparados para que en la primera oportunidad se convierta en acción, y entonces caigamos muchas veces dolorosa y estrepitosamente. Entonces hay muchas cosas que podremos sacrificar por Dios, y que sería una gran muestra del gran amor que le tenemos y de que realmente lo deseamos, que realmente deseamos entregarnos de una manera más profunda por Él. Entonces, el primer ejercicio que podemos descubrir, que podemos hacer a partir de las lecturas del día de hoy, es pensar, meditar en el gran amor que el Señor Dios ha tenido por mí, y qué tanto yo estoy dispuesto a sacrificar para estar cada vez más cerca de Él. La segunda cosa que podemos meditar y que nos ayudará también en nuestro progreso espiritual es lo que nos muestra el Evangelio de Marcos que hemos escuchado el día de hoy, este hecho de la transfiguración.
A lo largo del Antiguo Testamento se nos muestra, se nos dice que el Señor Jesús es el primogénito de toda criatura, que nosotros estamos llamados a seguir ese camino que nos marca Jesús. Así como el Señor Jesús camina por la cruz, camina hacia la cruz, también nosotros estamos llamados a caminar hacia la cruz, también de entregar nuestra vida por el Evangelio. Así como el Señor Jesús se esfuerza a cada momento de su vida por hacer visible el amor de Dios en el mundo, por hacer visible el reino de Dios en el mundo, también cada uno de nosotros está llamado a hacerlo. Y también estamos llamados a resucitar con Cristo. Lo que hizo el Señor Jesús, lo que ocurrió en Él, que resucitó de entre los muertos, es algo que todos, absolutamente todos, viviremos en algún momento si hemos muerto con Cristo. Lo dice San Pablo, si hemos muerto con Cristo, resucitaremos también con Él. Entonces, en Jesús podemos descubrir hacia dónde tiende nuestra vida si nos adherimos al proyecto de Dios revelado y manifestado en Él. Por ello, la manifestación de la transfiguración nos indica que también nosotros estamos llamados a vivir esa transfiguración. ¿Y qué quiere decir ahora la transfiguración en términos prácticos? Bueno, ustedes recuerdan, y si no les digo, en el libro del Apocalipsis se nos presentan unos personajes que son los santos, que están vestidos de blanco. Esos personajes vestidos de blanco son los que van a entrar en la comunión con Dios. Son los santos, la comunidad de los santos que ha purificado sus ropas, dice el texto del Apocalipsis, con la sangre del Cordero, que han vivido un proceso de purificación y ahora están listos para unirse con Dios. Entonces, la blancura en los textos del Nuevo Testamento significan la divinidad, el asemejarnos o el llenarnos de esa divinidad que nos ayudará a encontrarnos, a unirnos plenamente con Dios. Entonces, la transfiguración es una muestra de la divinidad de Cristo, es un signo de que Jesús tiene un origen divino, pero también para nosotros es un mensaje que nos anima a tener presente que nosotros estamos llamados a eso, que nosotros estamos llamados a divinizarnos. Entonces, el hundirnos en el pecado, hundirnos en la mentira, hundirnos en el vicio, en la muerte de que provoca todas estas cosas, es algo indigno del ser humano. Nosotros no estamos llamados a eso. Al contrario, estamos llamados a ser puros, limpios, así como lo éramos cuando éramos pequeños, cuando nacimos. Y todo eso se fue pervirtiendo, todo eso se fue perdiendo, se fue ensuciando a medida que fuimos avanzando en los caminos, en las sendas del pecado. Nuestra alma se empezó a malear y empezamos a tender hacia el mal. Pero en el origen éramos limpios, éramos puros y estamos llamados al final de nuestra vida también vivir esa pureza, es decir, morir en esa pureza para encontrarnos con el Señor Dios. Entonces es una llamada a recordar hacia dónde tendemos, que no nos dejemos envolver por las mieles y las seducciones de este mundo. No estamos llamados a la perversión, no estamos llamados al mal, no estamos llamados a los excesos, no estamos llamados a la indignidad. Estamos llamados a divinizar nuestra vida, estamos llamados a ser limpios, a ser puros, a ser cada vez más de Dios. Entonces, este segundo momento es contemplar, ya que contemplamos el gran amor de Dios, ahora contemplar hacia dónde es que nosotros vamos a ir, hacia dónde el Señor Dios nos propone que vayamos, a esa divinización, a esa purificación, a ese ser cada vez más semejantes al Señor Dios, que quiere que estemos siempre unidos y para siempre unidos con Él. Y el tercer punto sería cómo vamos a hacer eso, porque pues sí, seguramente tendremos
la intención, las ganas, suena muy bonito el poder divinizarnos, el poder purificarnos, el poder estar bien, pero la verdad es que a veces sentimos que las tentaciones son muchas, que las dificultades son muchas también, que no encontramos, que no sabemos el camino, cómo le hago, hacia dónde, qué es lo que tengo que hacer en este momento de mi vida para lograr eso, ¿no? Para lograr eso que el Señor Dios quiere para mí. Pues nos lo dice también el texto del Evangelio en palabras del Padre. Cuando se aparece una nube encima, en esa escena de la transfiguración, sale una voz que dice: este es mi Hijo amado, escúchenlo. Ahí está la clave. ¿Quién nos va a ayudar a seguir adelante? ¿Quién nos va a ayudar a lograr eso que el Señor Dios desea para nosotros y que nuestro corazón en lo más profundo también desea? Pues el Señor Jesús. Y hay que escuchar a Dios, hay que escuchar a Jesús, porque en este tiempo en el cual le hacemos más caso a las famosas noticias falsas, a las fake news, a las cosas que encontramos en internet, le hacemos más cosas a gente que incluso puede estar más confundida que nosotros, nuestras amistades, nuestros compadres, nuestras comadres, con quienes nos aconsejamos y que nos dicen qué es lo que tenemos que hacer y qué es lo que no tenemos que hacer. Le seguimos la corriente a las redes sociales y nos dejamos envolver. Le hacemos caso a los horóscopos, le hacemos caso a los brujos, le hacemos caso a una serie de cosas y de personas, incluso de pensamientos propios, que nos van perdiendo y nos van confundiendo cada vez más. ¿Por qué vivir en un tiempo de confusión? ¿Por qué vivir confundidos si tenemos un camino seguro? Si tenemos a alguien que está disponible, que está dispuesto a ser nuestro compañero de camino para guiarnos por donde debemos de ir. Si tenemos al Hijo que nos muestra el camino hacia el Padre, ¿por qué estamos buscando otros caminos? ¿Por qué estamos buscando soluciones en donde no las hay? ¿Por qué estamos buscando respuestas en donde solamente encontramos más confusión? La respuesta entonces es escuchar al Hijo amado, escucharlo a través de la oración. El texto todo de la transfiguración que hemos escuchado es en un contexto de oración. El hecho de que están en un monte significa en un lugar de encuentro con Dios. Entonces, ¿cómo vamos a escuchar al Hijo? Pues también imitándolo a Él, yéndonos a esos lugares de encuentro con Él. Leer el Evangelio, leer la Sagrada Escritura, todo eso nos va a iluminar la mente, el corazón, para que podamos distinguir y descubrir qué es lo que tenemos que hacer en cada uno de los momentos de nuestra vida para tomar mejores decisiones, para salir adelante cuando hayamos caído, para descubrir también qué es lo que tenemos que hacer cuando no sabemos en qué exactamente tengo que mejorar, hacia dónde tengo que dirigirme en este momento. Todas esas respuestas las encontramos en el Hijo de Dios, que es el camino. Él mismo nos lo dice en el Evangelio de Juan, el camino seguro hacia esa divinización, hacia esa purificación, a esa plenificación, porque es lo que Dios quiere al final, esa plenitud que nos va a dar paz, que nos va a dar consuelo, que nos va a dar la felicidad que tanto estamos buscando. Entonces, las tres cosas que podemos descubrir a partir de las lecturas del día de hoy es contemplar el gran amor que el Señor Dios nos ha tenido, que nos ha entregado a su propio Hijo, y ver de qué forma yo también puedo corresponder a ese gran amor que el Señor Dios me tiene. Segundo, descubrir hacia dónde tiende mi vida, hacia dónde me está llamando el Señor Dios que me dirija, y esto es a ser cada vez más limpio, más puro, más semejante al Hijo transfigurado, purificado. Y tercero, todo esto se logrará cuando realmente escuchemos la voz del Hijo, más bien la voz del Padre, que nos dice, a su vez, que escuchemos al Hijo, que lo sigamos, que le hagamos caso.
pues que esto nos ayude a meditar a lo largo de esta semana y realmente lo podamos poner en práctica, que busquemos esos momentos de oración, que también subamos a nuestros montes, que puede ser un rinconcito de la casa, que puede ser en nuestra iglesia, que puede ser en un lugar de oración con más personas, que busquemos esos momentos de escucha del Hijo, que busquemos esos momentos de encuentro con Dios en este tiempo que estamos llamados a ser cada vez más como el Señor Dios quiere. Pues que nos guíe el Señor Dios por este camino cuaresmal y nos ayude poco a poco a ir llegando a esa meta, que es estar cada vez más cerca del Señor Dios, ser cada vez más como el Señor Dios quiere, como nuestro corazón en el fondo también lo anhela. Vamos a hacer profesión de nuestra fe rezando juntos el credo. En este caso, como estamos en tiempo de Cuaresma, vamos a hacer el credo más pequeño, que se llama el credo de los apóstoles, que se usa, que se reza con frecuencia en este tiempo. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, y al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Presentemos, hermanos, nuestras súplicas a Dios, que quiere que todos lleguemos a estar con Él en su divino reino, y pidámosle con un corazón contrito que se muestre bondadoso ante nuestra oración, a fin de que se enmienden todas nuestras faltas. Juntos podemos decir: te lo pedimos, Señor. Te lo pedimos, Señor. Por la Iglesia, para que Dios le conceda vivir estos días de Cuaresma con verdadero espíritu de penitencia y se prepare a celebrar con fruto el sacramento del perdón. Oremos. Te lo pedimos, Señor. Por quienes se preparan para el bautismo o la confirmación, para que vivan profundamente el camino que están realizando. Oremos. Te lo pedimos, Señor. Por los gobernantes, para que busquen siempre con sinceridad el bienestar de todos los habitantes de su país. Oremos. Te lo pedimos, Señor. Por los que se han apartado del camino del bien y por aquellos que han muerto a causa del pecado, para que escuchen en estos días de Cuaresma la voz del Hijo de Dios y vivan. Oremos. Te lo pedimos, Señor. Por los que tienen riquezas, para que Dios inspire en ellos sentimientos de caridad y multiplique los bienes de la tierra en bien de todos. Oremos. Te lo pedimos, Señor. Por nosotros, para que la penitencia cuaresmal nos aleje del amor desordenado a los bienes visibles y sane nuestra aridez espiritual con el deseo de los bienes del cielo. Oremos. Te lo pedimos, Señor. Pedimos al Señor Dios, en acción de gracias al justo juez, por las necesidades de las señoras Pérez Ávila, por la salud de Rosy Figueroa, Roberto Romero, Socorro Betancourt, Diana García Rocha, por el eterno descanso de María Eufemia Arenas, Samuel Huitzil, Isaura Papaki, Vicente Aguirre, Maura Hernández, Nabor Luna, Wenceslao García, Juan Tlapaltotoli, Carmen López, Virginia Guzmán, Gabriel Figueroa, Juana Ramírez,
Ruth Torres, Tomás González, Lucrecia Gámez, Daniel Minto, Lilia Mexica, Salustia Teutle, Óscar Mora, María de los Ángeles Torres, Susana Tlapalama, José Luis de Ita y Elvia Victoria Navarro. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Padre Santo, que quisiste que todas las naciones escucharan la voz de tu Hijo, nuestro Redentor y Dador de vida eterna, ven en nuestra ayuda y escucha estas peticiones que ponemos ante tu altar, para que seamos testimonios de verdaderos cristianos e hijos tuyos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vino y pan en oblación, esperan el milagro del Señor. Ve nuestra ofrenda sobre tu santo altar. Hagamos oración para que este sacrificio que es mío y es también de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Te rogamos, Señor, que estos dones borren nuestros pecados y santifiquen el cuerpo y el alma de tus fieles, para celebrar dignamente las fiestas pascuales. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Por Él concedes bondadosamente a tus fieles anhelar gozosos año tras año, con el alma purificada, las solemnidades de la Pascua, para que, dedicados con mayor entrega a la oración y a las obras de caridad, por la celebración de los misterios que nos dieron nueva vida, lleguemos a ser plenamente hijos tuyos. Por eso, con los ángeles y los arcángeles, con los tronos y dominaciones, y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios poderoso del universo, los cielos y la tierra
Hosana, Hosana en el cielo. Hosana, 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 Hosana en el cielo. A ti, pues, Padre Omnipotente, te bendecimos por Jesucristo tu Hijo, que ha venido en tu nombre. Él es la palabra de salvación para los hombres, la mano que tiendes a los pecadores, el camino que nos conduce a tu paz. Cuando nos habíamos apartado de ti por nuestros pecados, Señor, nos reconciliaste contigo, para que, convertidos a ti, nos amáramos unos a otros por tu Hijo, a quien entregaste a la muerte por nosotros. Y ahora, celebrando la reconciliación que Cristo nos trajo, te suplicamos la efusión de tu Espíritu, que santifiques estos dones para que se conviertan en el cuerpo y la sangre de tu Hijo, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, cuando iba a entregar su vida por nuestra liberación, sentado a la mesa, tomó pan. Dando gracias, te bendijo, lo partió y se lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, aquella noche, tomó en sus manos el cáliz de la bendición y proclamando tu misericordia se lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, que nos dejó esta prenda de su amor, te ofrecemos lo que tú nos entregaste, el sacrificio de la reconciliación perfecta. Te pedimos humildemente, Padre Santo, que nos aceptes también a nosotros, juntamente con tu Hijo, y en este banquete salvífico concédenos el mismo Espíritu, que haga desaparecer toda enemistad entre nosotros. Que este Espíritu haga de tu Iglesia signo de unidad e instrumento de tu paz entre los hombres, y nos guarde en comunión con nuestro Papa Francisco y nuestro Obispo don Víctor, con los demás obispos y con todo tu pueblo. Así como nos has congregado ahora en torno a la mesa de tu Hijo, reúnenos con la gloriosa Virgen María, Madre de Dios, con su esposo San José, con San Francisco y Santa Clara de Asís, con tus apóstoles y con todos los santos, con nuestros hermanos y con los hombres de toda raza y lengua que murieron en tu amistad.
en el banquete de la unidad eterna, en los cielos y en la tierra nueva, donde brilla la plenitud de tu paz, en Jesucristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danosla. Él es Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Comunión espiritual. Jesús, creo que estás real y verdaderamente presente bajo las especies de pan y vino. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibir tu cuerpo y tu sangre, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno totalmente a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Entre tus manos está mi vida, Señor.
Señor. Entre tus manos pongo mi existir. Hay que morir para vivir. Entre tus manos confío mi ser. Si el grano de trigo no muere, si no muere, solo quedará. Pero si muere, en abundancia dará un fruto eterno que no morirá. Entre tus manos está mi vida, Señor. Entre tus manos pongo mi existir. Hay que morir para vivir. Entre tus manos confío mi ser. Les recordamos, hermanos, que seguimos abriendo la oficina de 10 de la mañana a 6 de la tarde, todos los días, bueno, de lunes a viernes, sábados de 10 a 2, para que puedan venir a anotar sus misas, vengan por sus cirios de cera de abeja y nos sigan apoyando, por favor, con las despensas. Gracias a todo el apoyo que hemos recibido de ustedes en este sentido, hemos podido seguir apoyando a varias personas que están padeciendo en este momento una necesidad por la pandemia, que tienen ahorita problemas económicos y que pues están en esta situación difícil. Nos seguimos encomendando a sus oraciones. El día de hoy, como ustedes saben, ya pudimos abrir nuestro templo, nuestro convento para las celebraciones dominicales. Pues si van a acudir, pues que sea con las medidas que ustedes ya conocen, con el cubrebocas, respetando la distancia, el gel que aquí les proporcionamos y en general pues buscar cuidarnos ante esta situación que estamos viviendo. Les agradecemos todo su apoyo, todas sus oraciones y estar siempre con nosotros. Vamos a pedirle al Señor Dios que nos bendiga por intercesión de nuestra Madre María. Oh María, tú resplandeces siempre en nuestro camino como signo de salvación y esperanza. Nosotros nos confiamos a ti, salud de los enfermos, que bajo la cruz estuviste asociada al dolor de Jesús, manteniendo firme tu fe. Tú, salvación de todos los pueblos, sabes de que tenemos necesidad, y estamos seguros que proveerás para que, como en Caná de Galilea, pueda volver la alegría y la fiesta después de este momento de prueba. Ayúdanos, Madre del Divino Amor,
a conformarnos a la voluntad del Padre y a hacer lo que nos dirá Jesús, quien ha tomado sobre sí nuestros sufrimientos y ha cargado nuestros dolores, para conducirnos a través de la cruz a la alegría de la resurrección. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No deseches las súplicas que dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todo peligro, oh siempre Virgen gloriosa y bendita. Amén. Oremos. Al recibir, Señor, este glorioso sacramento, queremos darte gracias de todo corazón, porque así nos permites desde este mundo participar ya de los bienes del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a hacer la oración sobre el pueblo en que nos recomienda la Iglesia en este tiempo de Cuaresma. Bendice, Señor, a tus fieles con una bendición perpetua y haz que de tal manera acojan el Evangelio de tu Hijo, que puedan debida y felizmente desear y alcanzar la gloria que Él manifestó a los apóstoles. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que Dios y Padre misericordioso les conceda a todos ustedes, como al Hijo pródigo, el gozo de volver a la casa paterna. Amén. Que Cristo, modelo de oración y de vida, los guíe a la auténtica conversión del corazón a través del camino de la Cuaresma. Amén. Amén. Que el espíritu de sabiduría y de fortaleza los sostenga en la lucha contra el maligno, para que puedan celebrar con Cristo la victoria pascual. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Glorifiquemos al Señor con nuestra vida. Pueden permanecer en paz. Demos gracias a Dios. Que tengan un muy buen domingo, hermanos, y también un excelente inicio de semana. Que Dios los bendiga. Paz y bien. Paz y bien. En Jesús puse toda mi esperanza, Él se inclinó hacia mí y escuchó mi clamor, y escuchó mi clamor, me sacó de la fosa fatal, del fango cenagoso, asentó mis pies sobre la roca, mis pasos consolidó. En Jesús puse toda mi esperanza, Él se inclinó hacia mí y escuchó mi clamor, y escuchó mi clamor. En ti se gocen y se alegren todos los que te buscan, repitan sin cesar: